Causa por una causa. Un podcast de la Certificación de Atención Humana en Salud. Ser humano con los pacientes y sus familias es la nueva frontera. Hola, yo soy Ángela Piedad y les saludo con mucho gusto en este nuevo episodio de Causa por una causa. En esta ocasión, el doctor Enrique Ruelas y Gabriel García Márquez los llevarán de la mano por un viaje sobre la nieve de Suiza hacia París. Sí, escucharon bien. Es que este episodio tiene como punto de partida un relato de García Márquez titulado El rastro de tu sangre en la nieve, que forma parte de la maravillosa colección de cuentos titulada 12 cuentos peregrinos. El relato es una pequeña obra maestra. Desde ahora debo decir que leerlo completo es una gran experiencia. Aquel que se aventure a hacerlo sin duda sentirá que han sido los 15 minutos mejor invertidos de su día. Y para Causa, más allá de la ficción, es un caso ejemplar. La trama está inspirada en la muerte del poeta Rainer Maria Rilke, quien tuvo una de las muertes más poéticas. Murió desangrado al pincharse en la mano con la espina de una rosa. Una muerte absurda, pero bellísima. García Márquez toma ese motivo para esta breve narración, en la que dos personajes jóvenes, Nena Da Conte y Billy Sánchez, colombianos ricos, locamente enamorados, viajan a París camino a su luna de miel. Ella ha recibido un ramo de rosas y se espina el dedo donde lleva su anillo. Durante todo el camino en coche, ella va dejando gotas de sangre en la nieve, desde Suiza hasta su llegada a un hospital en una lujosa zona de París. En el relato encontraremos también, además de médicos o enfermeras, a guardias, policías, recepcionistas, secretarias, agentes de tránsito, funcionarios de alto rango, entre otros. Todos unidos en el engranaje de un drama absurdo, pero verosímil como la vida misma. ¿Cuántas evocaciones y cuántas reflexiones se pueden hacer alrededor de esta historia? Déjenme compartirles algunas de ellas. Cuando Nena Da Conte y Billy Sánchez llegan a su luna de miel, a ella le regalan un ramo de rosas y se pincha la yema de un dedo y empieza a sangrar. García Márquez dice, muy poco, muy poquito. Y ella dice, es solo un pinchazo. Y cuando leo eso, evoco la imagen de embarazadas que llegan a nuestros servicios de urgencias con unas gotitas de sangre, muy poquitas, y en el servicio les dicen, no es nada, váyase a caminar y luego regresa. Y el sangrado sigue. Y continúa, y la mujer se empieza a preocupar. Como en la historia de García Márquez dice, ella sintió que se le estaba yendo el alma por la herida. Estaba haciendo esfuerzos por no perder la conciencia. Pensemos ahora en otras escenas. Ya no en las mujeres embarazadas. Pensemos en la mujer con un cáncer de mama o en el hombre con un cáncer de próstata que tienen que esperar días, semanas por un diagnóstico. Esperan una cita y nada. Y están haciendo esfuerzos por no perder la conciencia. Y se les va yendo el alma. Y se les va yendo la vida. Bueno, en la historia, Nena y Billy llegan por fin a un hospital. Ella con un simple pinchazo, pero que está sangrando y sangrando y sangrando. Por supuesto es una ficción.
pero es una ficción que nos hace pensar en una realidad muy presente que tenemos en nuestros servicios de salud. En esta historia, el médico, dice García Márquez, ordenó que se llevaran la camilla y Billy Sánchez quiso seguir con ella, cogido de la mano de su mujer. El médico lo detuvo por el brazo. Usted no, le dijo, va para cuidados intensivos. El médico se fue detrás de la camilla. Billy Sánchez se quedó parado en la sala lúgubre, olorosa a sudores de enfermos. Se quedó sin saber qué hacer, mirando el corredor vacío por donde se había llevado a Nena Daconte, y luego se sentó en el escaño de madera donde había otras personas esperando. Él seguía sin saber ni siquiera qué hacer consigo mismo, abrumado por el peso del mundo, dice García Márquez. ¿Cuántos familiares viven esta escena, queriendo acompañar a su enfermo y viéndose detenidos porque no pueden estar con ellos? Continúa la historia. Nena Daconte ingresó a las 9:30 del martes 7 de enero. Billy Sánchez, dice, después volvió a la sala de urgencias para ver a Nena, pero le hicieron entender que debía dirigirse a la entrada principal. Ahora yo agrego, como siempre ocurre, váyase para aquí, váyase para allá. Ya no le puedo dar información aquí, se la tienen que dar allá. Billy comprobó que Nena Daconte estaba registrada en el hospital, pero que solo permitían visitas los martes de 9 a 4, es decir, 6 días después. Lo que les puedo decir ahora es que en la historia, García Márquez relata cómo Billy Sánchez fue varias veces a preguntar cómo estaba Nena, pero no lo dejaron entrar. No solo no lo dejaron entrar, sino que en una ocasión lo maltrataron para sacarlo del área de urgencias, porque no tenía por qué estar ahí. Durante 6 días, Billy no pudo saber nada de Nena, porque la siguiente visita iba a ser 6 días después de su internamiento. Esto me lleva a pensar en una escena que yo viví personalmente hace varios años. Y se las cuento, porque esto no es solamente ficción, como decía yo hace rato, esto ocurre en la vida real. En aquellos años era yo subsecretario de Salud. Y recibí la llamada de una mujer muy apesadumbrada un lunes por la mañana, diciéndome que había llevado a su hija a internarse en un hospital de nuestro sector salud aquí en México, porque tenía un dolor intenso, muy intenso en el abdomen. Esto había ocurrido el domingo en la tarde. Era lunes por la mañana y ella no sabía nada de su hija. No le daban información en el hospital. Afortunadamente yo estaba cerca del hospital y me ofrecí a ir personalmente. Llegué al hospital y decidí no identificarme como funcionario público. No me parecía correcto. No me parecía correcto hacer un alarde de la posición que yo tenía y además pensaba que yo podría resolver la situación simple y sencillamente llegando como cualquier persona, preguntando con cortesía lo que probablemente esta pobre mujer no atinaba a preguntar por el sufrimiento que tenía. Toqué entonces en el cristal esmerilado, por el cual uno no puede ver nada del otro lado, en el área de urgencias. Y de pronto se descorrió ese cristal y apareció una mujer mal encarada que me dijo simple y sencillamente, ¿qué quiere? En ese momento, pues yo, con toda paciencia, le dije, mire usted, se trata de una señora que está aquí desde anoche esperando información de su hija, pero no se la han dado todavía. Y la respuesta fue inmediata. Seguramente se fue.
Pues no, mire, le aseguro que aquí estuvo sentada en la sala de urgencias. Ah, bueno, entonces se quedó dormida. Puede ser que sí, pero ¿sería posible que le dieran información ahora? Eran las 10 de la mañana. La respuesta inmediata, nuevamente, fue: los informes se dan a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 17 horas y a las 21 horas. Señorita, son las 10 de la mañana. ¿Sería posible que alguien le diera un informe en este momento? Lleva más de 12 horas esperando la información. No, no se puede. El siguiente informe se da hasta las 12 del día. Me resigné, aparentemente en ese momento. Esperé unos minutos y vi la entrada de urgencias. Pero había un policía afuera, entonces me acerqué con el policía y le pregunté que si me permitía pasar para hablar con el jefe de urgencias. Por supuesto, yo no iba con una bata puesta, así es que no me podía identificar como médico y mucho menos como funcionario público y mucho menos como subsecretario. Y como dije en un principio, decidí no identificarme. Le pedí entonces cortésmente que si me permitía pasar. No, no se puede pasar. Bueno, decidí aparentar resignación, me hice a un lado y en el primer descuido del policía me colé, literalmente me colé hacia el área de urgencias y vi de inmediato la puerta que decía jefatura y toqué. Se abrió, apareció una doctora que de inmediato me dijo, no con más amabilidad que los otros dos, ¿qué desea? Mire, doctora, pues se trata de esta persona. La información se da a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche. Sí, doctora, ya lo sé. Pero, ¿le podrían dar información a la señora en este momento? No, ¿quién es usted? Y entonces atiné a responder en ese momento, mire, yo conozco a la señora desde hace muchos años, trabaja conmigo, de manera que por eso ofrecí venir a hacer esta pregunta, porque ella está muy cansada. Está muy desgastada, ha pasado toda la noche aquí en vela. Pues no, que se espere hasta las 12 del día. Cuando ocurrió eso, lo único que me quedó fue salirme y hablarle al director médico de la institución, que era mi amigo y que sí sabía quién era yo, y decirle, me doy por vencido, por favor ayúdame, porque esta mujer lleva más de 12 horas sin saber qué pasa con su hija en este hospital. Yo me pregunto todavía ahora, ¿cuántas escenas como esta ocurren todos los días en nuestros hospitales? Familiares esperando la información sobre la situación de sus pacientes sin poder hacer nada porque no tienen a quién recurrir. Aquella vez, esta mujer tuvo a quién recurrir. ¿Cuántos no tienen cómo hacerlo ahora? Déjenme regresar al texto. Y dice García Márquez, aquella primera noche, Billy Sánchez durmió en su coche estacionado frente a la puerta de urgencias. Y una evocación más. ¿Ustedes han visto las escenas en las aceras de nuestros hospitales? En la madrugada, en las mañanas, muchas veces gélidas, tendidos o sobre el asfalto de la acera o sobre cartones tendidos, y si acaso dentro de alguna tienda de campaña minúscula que acondicionan para poder sobrevivir esa noche. Y cuando cuestiono esta situación, no es raro que me digan, bueno, ¿quién les manda? Pues si ya saben que no pueden entrar, ¿para qué vienen? Y entonces volvemos a la actitud frecuente de culpar a las víctimas, en lugar de ayudar a que algo se haga para mantener informados a los familiares. En fin, eso nos ocurre con mucha frecuencia. Por eso decía yo que esta historia nos evoca y nos hace reflexionar. La historia concluye de esta manera. El martes amaneció turbio y helado.
Esperó en la puerta del hospital junto con una muchedumbre de parientes de enfermos. Entró con el tropel. Creyó reconocer al médico que buscaba. Era él, en efecto. El médico levantó sus ojos desolado. Pensó un instante y entonces lo reconoció. Reconoció a Billy Sánchez. «Pero, ¿dónde diablos se había metido usted?», dijo. Billy Sánchez se quedó perplejo. «En el hotel», dijo, «aquí a la vuelta». Entonces lo supo. Nena Daconte había muerto desangrada a las 7:10 de la noche del jueves 9 de enero. ¿Se dan cuenta? 2 días después de haber ingresado y 4 días después de que incansablemente la buscó Billy Sánchez, sin saber siquiera que ya estaba muerta. Nos hemos enfocado generalmente, cuando hablamos de atención humana, en médicos, en residentes, en enfermeras, pero tenemos que reconocer que todos somos responsables de la atención humana en un hospital o en cualquier unidad de servicios de salud. Y todos somos los policías, las recepcionistas, los camilleros, los directivos mismos. ¿Quién está atento a estos procesos de atención que no son los procesos clínicos? ¿Quién ve a los pacientes? ¿Quién les pregunta? ¿Quién los escucha? ¿Quién interpreta lo que escucha? ¿Quién les explica? ¿Quién les sonríe? Este es el código humano. Esto es lo que distingue a Causa de otras certificaciones. Aterrizar en los momentos de verdad, con un código que nos permita ser cada vez más humanos con los pacientes. Esta es nuestra causa. Esta es la causa de Causa. Causa es una cruzada más del doctor Enrique Ruelas. Acabas de escuchar Causa por una causa. Idea original y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad, Enrique Ruelas y Tadzio Neumann. Música original, Benjamín González. Interpretan Benjamín González guitarra y León González armónica. Edición de audio, Jonathan Méndez González y María de la Cruz López. Difusión, Janet Camargo.